Gloria a Dios. El Señor te bendiga. Muy buenas tardes. Bienvenido. Nuevamente transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones Adulam Ministerios Renace a través de la plataforma digital Facebook, haciendo una retransmisión el día de mañana. Ya estará también en la plataforma de YouTube, en nuestro canal Adulam Ministerios Renace. Les damos la más cordial bienvenida a aquellos que también se pueden conectar a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos, el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de adoración y alabanza a nuestro Dios, y después continuamos con un mensaje de la palabra del Señor. Pero vamos a empezar, ¿qué les parece?, con una oración. Si usted en su casa tiene una petición especial para el Señor, tiene una acción de agradecimiento para con Dios, no dude amigo, hermano, en externárselo a nuestro Señor. Créame, Él se goza escuchando a sus hijos cuando le buscan, cuando le hablan. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te exaltamos, Señor. Te pedimos en este día que bendigas nuestras vidas, que en este día, Señor, te agrades con este perfume que queremos derramar delante de tu presencia, en alabanza y en adoración delante de ti, Señor. Y que tu palabra, Señor, nos edifique y nos vivifique día con día, Padre, a través de tu sierva que va a compartir. Bendice, Dios, el resto de nuestro servicio y aquellos que están conectados en las plataformas. Bendíceles, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. 1, 2, 3. Porque no hay nada más bueno y más agradable es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón.
exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 la. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Gloria a Dios. Aleluya. Agradecemos, bendito Señor. Dame un corazón como el Gracias. tuyo, Cristo. Dame la humildad de tu ser, Señor. Dime cómo amar a los que me odien. Enséñame a perdonar. Dame un corazón como el tuyo, Cristo. Dame la humildad de tu ser, Señor. Dime cómo amar a los que me odien. Enséñame a perdonar. Quiero responder al llamado de tu palabra, Señor. Quiero servirte de corazón. Quiero agradarte, mi Dios. Quiero ser un instrumento de tu palabra, Señor. Y que sepa todo el mundo que le sirvo a un Dios de amor. Dame un corazón como el tuyo, Cristo. Dame la humildad de tu ser, Señor. Dime cómo amar a los que me odien. Enséñame a perdonar.
Dios. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Nadie como tú, Señor. Cantaré cuán grande Siempre cantaremos tu grandeza. es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sobre todo Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Nombre sobre todo Él es digno de alabar, y mi ser dirá Cuán grande es Dios. una vez más, dile a tu Dios cuán grande. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dile cuán grande. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
La gloria, la honra y la alabanza para el Rey de Reyes. Bendito sea, Señor. Oh, santo, santo. Gracias, mi Dios. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy me tocó compartir a mí la palabra de Dios, y antes de tomar nuestro lugar quiero que me acompañen a una oración y que quiero que inclinen su rostro junto conmigo. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites el día de hoy. Gracias, Padre mío, porque hasta el día de hoy tú nos has bendecido, tú nos has ayudado y tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. En esta hora te pido que seas tú quien hable a la vida de cada uno de nosotros, que seas tú quien ponga una semilla en nuestro corazón y que seas tú quien nos enseñe a todos nosotros. Te pido que el mensaje de día de hoy seas tú hablando a través de mí, que tú me uses para poder hablar a través de mí, Señor Jesús, y que este mensaje pueda llegar a todos los corazones de los que estamos el día de hoy presentes aquí y de los que van a escuchar este mensaje algún otro día o que están en sus casas. Te pido que tú bendigas la vida de cada uno de los hermanos, que tú seas siempre con ellos y que tú nos ayudes a mantenernos siempre firme en ti. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de venir a alabarte, de escuchar tu mensaje y de poder adorarte en espíritu y en verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Y antes de comenzar con el mensaje del día de hoy, quiero contarles una pequeña anécdota que me pasó a mí de cuando yo entré a la universidad. Siempre me han gustado mucho a mí los animales y siempre he querido entrar a estudiar acerca de ellos. Y tuve la oportunidad de ingresar a la carrera de biología. Cuando vi que quedé en listas, para mí fue algo muy emocionante porque estaba cumpliendo lo que yo siempre había querido estudiar desde que estaba niña. Y los primeros semestres que estuve en la escuela, siempre llegaba temprano, estaba con mucho entusiasmo, salía temprano de mi casa y siempre me despertaba muy temprano para llegar a tiempo y para llegar media hora antes a cada una de mis clases. Pasando los semestres, llegó un momento en el que me agotó el viaje porque para llegar a mi escuela hago 2 horas. 2 horas de ida y a veces 2 horas y media de regreso por el tráfico. Y llegó un momento en el que ya me costaba trabajo levantarme temprano. Para llegar yo a las 9 de la mañana a la escuela tengo que levantarme a las 5 de la mañana y salir más o menos como 6:20 de mi casa. Pero llegó un momento en el que me agotaba mucho el viaje y más porque estaba casi todo el día en la escuela y ya regresaba hasta en la tarde y no me dormía temprano por hacer tareas, por hacer lo que tenía que hacer en casa y por las actividades que tenía aparte de la escuela. Y llegó un momento en el que ponía mi alarma a las 5 y luego la posponía media hora a las 5:30 y me levantaba a las 5:30. Y luego llegó un momento en el que ponía mi alarma a las 5:30 para levantarme a las 6 de la mañana y salir a las 6:30 de mi casa. Y comencé a llegar tarde o llegar justo corriendo a la hora a la escuela porque estaba cansada. Y pues me di cuenta que a pesar de que me levantaba, a pesar de que me despertaba, no rendía igual en el día como cuando no tenía ese cansancio. Y era como un desgaste físico y también mental porque no podía rendir bien en la escuela porque tenía sueño, porque me levantaba muy temprano, por el cansancio del tráfico. Y todo esto me fue agotando poco a poco y todavía a veces me cuesta trabajo llegar a la escuela, pero pues ahorita estamos en línea, así que todo bien. Pero pensando en esto, muchas veces nosotros así estamos hablando en nuestra vida espiritual. Nos cuesta trabajo levantarnos, nos cuesta trabajo despertar.
y llegamos a caer en ese momento de descanso, en ese momento de que estamos en una zona de confort y de ahí no nos queremos mover, no despertamos, permanecemos siempre en ese estado soñolientos, con mucho sueño, y comenzamos a cabecear, y muchas veces entramos en este estado sin darnos cuenta o sin notar qué es lo que nos está pasando en nuestra vida. Así como en el ejemplo que les ponía, a pesar de que yo me levantaba, no rendía igual en mi día. Y a veces así estamos nosotros, sin darnos cuenta, por ese sueño que nosotros tenemos, perdemos muchas oportunidades y perdemos muchas cosas hablando en lo espiritual, hablando en las cosas de Dios, hablando dentro de la iglesia y dentro de cómo estamos nosotros con Dios. Y quiero leerles Primera de Tesalonicenses 5, y vamos a leer el 5 y el 6. A esta enseñanza yo le ponía por título, Despierta. Y dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí se nos está hablando de que no debemos de dormirnos como lo hacen los demás. La mayoría de las personas que nosotros podemos ver en nuestro entorno del día a día no son conscientes de las cosas de Dios y no viven conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, permanecen en este lecho dormidos y ellos están pensando que están haciendo lo correcto y no voltean a ver la palabra de Dios y no ven a Dios y se les habla de Dios y a veces no responden porque están en ese lecho dormidos, están soñando con las cosas que son banales de este mundo. Pero a nosotros se nos exhorta y se nos enseña que no debemos dormir así como lo hacen todos los demás. Muchas veces nosotros entramos en este estado porque vemos más las cosas que están a nuestro alrededor que las cosas de Dios, y eso nos permite caer en ese conformismo, en esa comodidad en nosotros, o a veces pensamos que los demás lo van a hacer, o pensamos que las personas afuera van a llegar a nosotros por sí solas, pero nosotros debemos de levantarnos, de despertar y de andar y buscar a aquellas personas que necesitan conocer de la palabra de Dios. Si nosotros leemos Isaías 61, nos dice que levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Por eso Jesús nos enseña a que debemos de levantarnos, a no descansar, a no distraernos como lo hacen los demás, a permanecer siempre en ese estado alerta, esperando lo que Dios trae a nosotros y esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Porque si nosotros permitimos ese descanso en nuestra vida, entonces, ¿qué va a pasar de nuestra vida en un futuro? ¿Qué va a pasar con nuestra vida espiritual en un futuro? Y poco a poco, en vez de ir creciendo, vamos retrocediendo o cayendo a cosas que no debemos. Dios también nos enseña en su palabra que nosotros somos una luz para los demás, pero si nosotros nos dormimos, es como si pusieran esa luz debajo de una mesa, debajo de un lugar oscuro donde no se va a ver esa luz. Por eso es de que nos habla a nosotros poder levantarnos, y no solo es el despertar, sino que después de que nosotros despertamos viene el que nosotros nos levantemos, y no solo se queda en levantarnos y ya, sino que también estar actuando en las cosas de Dios y estar atentos a las cosas que Dios nos ha mandado. Pero para esto necesitamos andar siempre como hijos de Dios, como hijos de luz. Y quiero que me acompañen a Efesios 5. Y vamos a leer el 14 y el 15. ¿Me ayuda a leerlo, hermano Lalo, por favor? Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y
nos enseña Dios que debemos andar no como necios, sino como sabios. Dice, levántate, tú que duermes. ¿Y por qué debemos de andar nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz? Porque nosotros siempre debemos tener presentes que debemos ser imitadores de Dios. No debemos de imitar otras cosas, no debemos ser imitadores del mundo, sino siempre tener en cuenta que nuestro mayor ejemplo es Jesús. Y nuestro libro de guía siempre va a ser la palabra de Dios, y todo lo que nosotros necesitamos saber para conducirnos en nuestro día a día está escrita en la palabra de Dios. Pero si nosotros no ponemos atención en esto y no comenzamos a andar conforme a Dios nos está mandando, entonces poco a poco comenzamos a caer en ese estado de sueño. Debemos ser imitadores de Él. Reflejar el amor que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra, reflejar esa bondad que Dios nos enseña día con día a nosotros mismos. Y si Dios tiene misericordia, amor y compasión para con nosotros, entonces nosotros también debemos de reflejar eso mismo. Que todo aquello que sea malo nosotros lo arranquemos de raíz de nuestra vida, porque si no arrancamos algo de raíz, entonces va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, y entonces ¿en dónde va a estar nuestro cambio si no arrancamos las cosas de raíz? Que nuestra vida nada más sea de reflejar a Jesús, y que cuando nos vean a cada uno de nosotros puedan ver a Jesús reflejado a través de nosotros. No solo debemos tener la noción de que el pecado es pecado, sino que tenemos que tener presente de que todo lo malo que hacemos, de que todo lo malo que está en este mundo va en contra de la santa ley de Dios y está en contra de la ley de Dios, que es la palabra de Dios. Si nosotros tenemos conciencia de esto, entonces podemos vivir conforme a la palabra de Dios nos está indicando. Podemos aprovechar nuestra vida y aprovechar nuestro tiempo para las cosas que son de Dios y ser ejemplo para los demás, porque las personas que están afuera, lo primero que se van a fijar es en cómo somos nosotros, no en lo que nosotros hablemos, y de esa manera vamos a poder evangelizar y vamos a poder dar ese ejemplo a las demás personas. Pero no podemos despertar a los demás, no podemos despertar a aquellos que necesitan escuchar de Dios si nosotros primero no nos levantamos a actuar o no nos despertamos de donde estamos. Es como una vez me pasó que le dije a mi hermano Víctor que me despertara y confié en que él me iba a levantar temprano, y se llegó el día, yo abrí los ojos y pensé, ay, me levanté más temprano porque no me ha despertado mi hermano, y vi la hora y ya era 1 hora tarde, y me levanté rápido y lo primero que hice fue despertar a mi hermano y reclamarle de que por qué no me había despertado, y él también todo somnoliento me dijo, ay, es que me quedé dormido, y yo jamás, a partir de ahí jamás le dije que me despertara. Pero a veces así estamos, esperamos que los demás los despierten, pero nosotros no entendemos que debemos ser los primeros en despertar, en levantarnos e ir hacia los demás, no los demás hacia con nosotros. Debemos también estar siempre preparados, y quiero que me acompañen a Mateo 25 y vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, del 1 al 10. Y dice así: entonces en el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas,
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Esta parábola nos está hablando acerca de la venida de Cristo. Y sabemos que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes de Él, debemos de atender, de honrar y de estar siempre preparados para esperar a que Cristo venga por su iglesia. Y esto es lo que nos está hablando esta parábola, pero aquí nos dice que 5 de esas vírgenes fueron prudentes y las otras 5 fueron insensatas. Dice que las 5 que fueron prudentes se prepararon con aceite y prepararon sus lámparas. Pero a pesar de que estas 5 fueron prudentes, aún así cabecearon en el momento antes de llegar el esposo. Pero cuando se escuchó la voz de que el esposo venía, despertó a todos, a las que eran prudentes y a las que no fueron prudentes. Y las que fueron prudentes tuvieron la oportunidad de entrar con el esposo, mas las que no, dice que las puertas fueron cerradas y que les respondieron: No os conozco. Por eso se nos dice que estad preparados. Nosotros en nuestra vida no podemos evitar que en algún momento no cabeciemos, o que en algún momento llegue algo más fuerte que nos haga desviarnos del camino de Dios, o que nos haga olvidarnos del camino correcto de Dios. Sin embargo, Dios nos llama a que nosotros debemos de estar en todo momento preparados, y a pesar de que a veces podemos llegar a cabecear, Dios nos manda una voz que nos habla y que nos dice: despierta, ya viene el esposo. En estos tiempos podemos ver cómo está el mundo el día de hoy y podemos darnos cuenta que Cristo ya viene, y ese es el mensaje de alerta que a nosotros nos debe de despertar, que Cristo viene pronto por su iglesia. Entonces debemos de estar preparados, pero para eso no debemos desmayar, no debemos dormirnos, no debemos andar como andan los demás, no debemos andar conforme a nuestros deseos de la carne, sino conforme a los deseos de Dios para nuestra vida. Por eso en esta parábola yo podía ver esto, que si nosotros queremos estar preparados, debemos de permanecer en la espera de nuestro Dios, debemos de permanecer a la espera de que Cristo viene por su iglesia. Y aunque se viene diciendo desde hace muchos años atrás que Cristo viene y no veamos nada, eso no quiere decir que Dios venga tarde. Dios viene en el tiempo que Él tiene que venir, y dice que va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Nadie sabe la hora ni el día. Entonces nosotros debemos de estar cada día de nuestra vida preparados, manteniéndonos siempre alertas, velando y no durmiendo. Y si estamos cabeceando, escuchar esa voz de alarma que nos dice que nuestro amado viene pronto, para despertar y comenzar a prepararnos como se debe. También debemos siempre mantenernos en la obra. Y aquí quiero hablarles un poquito del libro de Esdras, donde vemos que Dios les dijo al pueblo de Judá que reconstruyeran el templo en Jerusalén. Sin embargo, podemos ver durante el libro que después de que ellos comienzan a reconstruir el templo, vienen sus vecinos y los comienzan a amenazar, los comienzan a molestar para que ellos no siguieran con la construcción del templo. Incluso hacen una carta para el rey de ese entonces y les dice que si ellos construían el templo, pues ese pueblo no iba a ser fiel al rey, sino que iba a ser rebelde. Entonces el rey se entera y pues manda a que les digan que no sigan con la construcción del templo. Y podemos ver cómo el pueblo de Judá se dejó guiar por todo lo que los samaritanos les decían y les impedían construir ese templo. Y nosotros a veces, por las cosas que vemos afuera, por los problemas que nosotros pasamos, a veces nos pasa eso, dejamos de lado la obra de Dios y la ponemos en pausa. En este libro de Esdras dice que el templo permaneció pausado durante muchos años. Y ya después de mucho tiempo Dios mandó a 2 profetas, que fue Ageo
y Zacarías, que fueron los que les volvieron a hablar al pueblo y les volvieron a recordar quién era el que estaba con ellos. Y una vez que ellos recibieron la palabra, otra vez volvió a comenzar a construirse el templo de Dios en Jerusalén. Y así Dios nos recuerda a nosotros que Él está en todo momento con nosotros. No va a haber ningún momento de nuestra vida en el que Él no vaya a estar para con nosotros. Y si nosotros actuamos con esa conciencia, entonces, ¿qué nos impide seguir con la obra de Dios en nuestra vida? ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? No va a haber nada que Dios no supla en nuestra vida. Él ya conoce lo que cada uno de nosotros tenemos necesidad. Por lo tanto, también nos dice en su palabra que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. No dice que solamente una parte te va a llegar, o no dice que solamente una parte va a suplir Dios, sino que Él dice que todo lo demás ya va a ser cubierto por Él. Entonces, a nosotros nada nos va a poder impedir que hagamos la obra de que Dios nos ha mandado a hacer. Y a veces pensamos que no tenemos un ministerio, o que no tenemos un encargo en la iglesia, o que no vamos a hacer nada más que venir y adorar a Dios y escuchar su palabra. Pero sin embargo, Dios nos manda que podamos hacer discípulos a todas las naciones. Nos manda a hablar su palabra, nos manda a predicar su evangelio y llevar las nuevas buenas a todas las personas para que se salven y no se pierdan, y que puedan arrepentirse de todo lo malo. Pero para eso nosotros debemos de estar despiertos, debemos de estar levantados y debemos de actuar en todo momento. No desmayar ni dejarnos confiar por las cosas. En estos momentos que nosotros hemos estado en cuarentena, no solo en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, podemos darnos cuenta de que entramos como en una comodidad en nuestras casas. Pero eso no quiere decir que porque no podamos salir, que porque no podamos estar con contacto con más personas, nos vamos a quedar en esa zona de confort, de descanso, sino que es un tiempo donde la gente tiene más necesidad de conocer a Dios. ¿Cuántas personas no han muerto en este año? Creo que a raíz de la pandemia ha habido más muertes que en otros años. ¿Y cuántas personas no recibieron el evangelio? Nuestra tarea es poder cumplir con lo que Dios nos ha mandado a hacer, cumplir con lo que Dios nos ha ordenado hacer a cada uno de nosotros, y no desmayar, porque también en su palabra nos dice que el enemigo anda como un león rugiente, anda en espera de aquellos que están dormidos, aquellos que se distraen, aquellos que comienzan a cabecear. Y cuando el enemigo tiene una presa, no va a ser para algo bonito, sino que la vida de las personas que caen en las manos del enemigo es muy fea y cada vez va cayendo y cayendo. Por eso nos dice que debemos de estar velando, estar despiertos, estar atentos a la espera de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo veía este ejemplo, pues como cuando a mí me toca hacer una práctica con cocodrilos. El manejar un cocodrilo pues es algo complicado, no podemos estar confiados o no podernos descuidar ninguna parte del animal, porque incluso su cola tiene tanta fuerza que con un colazo puede romper un hueso. Entonces tenemos que estar atentos. Si nosotros nos descuidamos, si nosotros dejamos de vista una parte del animal, podemos correr peligro nosotros de lastimarnos o incluso de perder la vida. Y así nos dice Dios que nos mantengamos atentos en todo momento para no dejarnos caer por las manos del enemigo, sino que mantenernos siempre firmes. Y quiero que me acompañen a Primera de Pedro. Y vamos a leer Primera de Pedro 5:8. ¿Me ayuda a leerlo, hermana Aurora, por favor?
Nuestro deber, claro, es siempre estar sobrios, o sea, siempre estar atentos, siempre fijar cómo está nuestra vida y que de todo lo que nosotros estemos llenos sea únicamente de la palabra de Dios. Dice que debemos de velar, o sea, estar siempre atentos, no descuidarnos ni un momento. A veces es difícil mantenernos de pie o a veces es difícil estar todo el tiempo velando, pero tenemos ese conocimiento de que Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros no va a haber nada que esté contra nosotros. Entonces, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por eso es de que debemos de mantenernos siempre alertas. Y con esto quiero terminar. Yo los invito a no dejarnos caer en ese sueño, ni a cabecear, sino que mantenernos siempre alerta. Y si en algún momento de nosotros llega ese cabeceo en nuestra vida, recordar que la alarma ya está sonando porque Dios ya viene por su iglesia. Y Dios quiere encontrar una iglesia despierta, una iglesia que lo reciba. Por eso debemos de permanecer preparados para el regreso de nuestro Rey y para recibir a Dios como se merece. Y quiero que se pongan de pie, inclinen su rostro para terminar con una oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos hablas, gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias porque hasta el día de hoy tú muestras tu misericordia y tu favor para cada uno de nosotros. Y te pido que seas tú quien nos ayude a cada uno de nosotros a mantener esa firmeza en ti, a no salirnos de tus caminos y a poder mantenernos alertas, alertas ante tu palabra, alertas ante tu voz, que cuando tú nos hables nosotros podamos escucharte, podamos escuchar lo que tú nos has mandado hacer. Que permanezcamos velando, orando, firmes de pie, de rodillas ante ti, que en ningún momento permitas que nosotros descansemos. Que si en algún momento caemos en esto, ayúdanos a despertar, ayúdanos a levantarnos, ayúdanos a accionarnos, Señor Jesús. Te pido que tú toques nuestra vida, que toques nuestro corazón y que nos llenes cada día más de ti. Que nosotros anhelemos buscar tu presencia y anhelemos estar en tu presencia todos los días de nuestra vida. Que anhelemos buscarte cada día y no solo cuando escuchemos una alabanza, cuando escuchemos la predicación, cuando vengamos a tu casa, sino que en todo momento y a todas horas, porque tú estás con nosotros en todo momento y a todas horas. Gracias, Padre mío, por la vida de cada uno de nosotros y por lo que tú nos has dado hasta el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.